empezado a ver, bueno, ya habíamos visto parte de química orgánica, ¿no? Acerca de las cadenas de carbón, de los enlaces simples, de los enlaces dobles y de los enlaces triples, ¿no? También ya habíamos visto acerca de que de cosas como por ejemplo los grupos alquilo, ¿no? Que es cuando un cierto hidrocarburo pierde un hidrógeno y este tiene la capacidad de unirse a una cadena. Vamos a ver que los grupos funcionales van a ser muy parecidos a esto. Ahora sí. Ahora no se cayó la internet, literalmente. Vamos a ver que los grupos funcionales van a ser átomos, puede ser un solo átomo o conjuntos de átomos compuestos que se unen a una cadena carbonada o una cadena de carbonos. Estos, cuando lo hacen, van a desempeñar una cierta función, o sea que le van a dar ciertas propiedades a esta cadena. Por eso se llaman grupos funcionales, porque pues le dan una función, ¿no? Añaden esta función a los compuestos. Vamos a ver que los compuestos orgánicos, oh, ahí van, van a darles ciertas propiedades, van a cambiar sus propiedades químicas y físicas, o sea, por eso aquí dicen propiedades y reactividad, propiedades tanto químicas y físicas como la capacidad de poder reaccionar con algo, independientemente de esta molécula en la que se encuentren, o sea, si es un hexano, si es un pentano, si es un alqueno, si es lo que sea, independientemente de cómo se llame la cadena, estos van a desempeñar una cierta función, estos grupos funcionales. Les van a dar estas características. Vamos a ver que de estos van a llamarse, o se les va a poner, van a tener una fórmula general y se les pone una R para referirse a que son compuestos alifáticos, o sea, que forman parte de las cadenas, ¿no? Forman parte de las cadenas y que aparte pues no tienen alguna propiedad de que sean anillos. Y AR de aromáticos es para aquellos que tienen anillos, como el benceno que habíamos visto también en algún momento. Ese benceno pues es un anillo aromático y el benceno junto con otras cosas se pueden convertir también en grupos funcionales y eso lo vamos a ver sobre todo al final de este tema. Estos siempre vienen en una escala. Esta tabla que está aquí nos muestra la escala jerárquica que van a tener estos grupos funcionales. ¿Por qué? Pues porque resulta que los han ordenado a partir de su abundancia en los compuestos orgánicos, les fueron dando un cierto, una cierta jerarquía. El más alto de todos ellos, por ejemplo, aquí, van a ser estos ácidos orgánicos o ácidos carboxílicos. Estos van a estar hasta arriba de la tabla, entonces estos son los más importantes y los ésteres, amida, nitrilo, aldehído, cetona y demás tienen una jerarquía menor, o sea, son menos importantes. Esto va a ser importante, o esta importancia viene a la hora de la nomenclatura, porque la nomenclatura va a variar mucho dependiendo si este es el grupo funcional principal o si en la cadena encontramos alguno de mayor jerarquía o pueden haber también de menor jerarquía. Va a cambiar la nomenclatura dependiendo de eso, ¿no? De quienes estén presentes. Entonces vamos a ir viéndolos por su orden de jerarquía, ¿no? Vamos a ver un poco de sus propiedades
y de la nomenclatura que van a tener. Ahí está, se mueve esto. Los primeros son los ácidos carboxílicos, esos que están ahí. Es el grupo funcional más abundante en la química y en la bioquímica, por eso es el primero, por eso está hasta ahí, hasta arriba. Se caracteriza por tener un grupo carboxilo. Este de aquí, este carbón, con un oxígeno y con un grupo OH, es el grupo carboxilo. El cual aquí tiene esta R, porque esta R quiere decir que se está uniendo a una cadena de algo. Puede ser también que esté unido a un anillo, o puede ser una cadena, como aquí se ve aquí, o un anillo como este. Es el más simple de todos los ácidos o ácidos orgánicos. Y vamos a ver que estos van a tener ciertos nombres, pero también van a llegar a tener nombres comunes. En la química orgánica aparecen muchísimos nombres comunes, no nombres sistemáticos como los que pone la YUPAC y demás cosas, porque como fueron compuestos que se fueron desarrollando de forma, pues, o se fueron descubriendo de forma casual, o sea, nadie nunca tuvo la intención de andar buscando el ácido benzoico, sino que por casualidad surgió, pues entonces le dejaron ese nombre, ¿no? Y pues ya, ahí se quedó el nombre, y nadie, después se dedicó a darles una fórmula, un nombre, sistemático, ¿no? Sino que aceptaron sus nombres, que ya todo el mundo los conocía por esos nombres, pues los aceptaron así y así les pusieron. Y eso se da mucho en la química orgánica. Vamos a ver que estos, la nomenclatura nos dice lo siguiente. Va a llevar el sufijo ico, este de que está aquí, oico o ico, como este ácido acético y este ácido benzoico. Y entonces, antes del nombre lleva un prefijo que es el ácido. O sea, sus nombres siempre van a ser ácido, ácido, ácido. Ácido acético, ácido benzoico, ácido fórmico, ácido pentanoico si tuviera 5 carbonos, si tuviera 7 pues sería ácido heptanoico. Siempre va a tener el nombre primero de ácido y después el nombre de la cadena y al final ico, ¿no? O oico. Aquí nos dice que es soluble, es soluble en compuestos no polares como alcohol, éter, benceno y demás. Confieren un carácter polar a las sustancias y la capacidad de formar puentes de hidrógeno entre moléculas de agua. O sea, esta sustancia, si tú la quieres disolver, no lo puedes disolver en agua, como lo haríamos con la sal y el agua, ¿no? No lo puedes hacer. Pero cuando él está unido a una cadena, o sea, por sí solo el ácido carboxílico no se disuelve en agua, pero cuando tú lo pones en una cadena, tiende a darles un carácter polar, o sea, las sustancias se cargan, un lado va a ser positivo y el otro va a ser negativo, pues estos van a tener ciertas propiedades a la hora de que se unen con estas cadenas. También dice que tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno entre las moléculas y las moléculas de agua. Por este oxígeno que tiene aquí arribita, este de aquí arribita, queda cargado negativamente. Entonces puede ser atraído por otras moléculas de otros compuestos o por por los hidrógenos del agua, pueden atraerse y se vuelve una sustancia polar. En teoría tendría que ser disuelto por el agua, pero pues no lo hace porque es una sustancia orgánica. Está medio curioso esto, ¿no? Su comportamiento químico siempre estará determinado por el carboxilo y el grupo OH sufre la mayoría de los cambios. Vamos a ver que este grupo OH que está aquí abajito, siempre que pasa algo,
Él es el que sufre ese cambio. Él se disocia, o sea, se deshace, dona sus oxígenos, dona sus hidrógenos, algo pasa. No todas. Fíjate, como dice ahorita Jimena, qué bueno que pregunta. Dice, cualquier sustancia orgánica no es soluble en el agua. La solubilidad de las sustancias orgánicas casi siempre se da por hecho, ¿no? O sea, anteriormente yo he mencionado, y en los libros también se menciona, y en internet, donde lo busquen, se mencionan que las sustancias orgánicas no son solubles en agua. Esto es cierto, pero es cierto parcialmente. Ujú. Resulta ser que muchas sustancias no son orgánicas, no son solubles en agua, pero eso va a depender mucho de ciertas cuestiones. Hay grupos funcionales que no son para nada solubles en agua, y hay otros grupos funcionales, que es lo que vamos a ir viendo ahorita, que no son solubles en agua, pero con una cierta condición, y ese es que tengan un elevado peso molecular. Y así se dice. Eso quiere decir que si la cadena a la que se unen es una cadena muy pequeña, el agua sí lo separa, sí es soluble en agua. Pero si la cadena se hace más grande, le vas metiendo más carbones, pues aquí cambian sus propiedades y deja de ser soluble en el agua, y ciertos grupos funcionales a partir de un cierto tamaño de la cadena ya no son solubles en agua. Algunos lo son pocos, algunos lo son leve, pero llegando a un cierto punto vamos a ver que ya dejan de ser solubles en el agua. ¿Mm? Por eso decir que no lo son, pues es cierto, pero es cierto parcialmente, ¿no? Ahí depende mucho de ciertas condiciones para decir si son o no solubles en agua. En su mayoría no lo son, pero solamente cuando se cumplen estas condiciones. Ujú. Ahorita vamos a ver varios ejemplos que justamente así lo dicen. Es soluble en el agua cuando aumenta su peso molecular. Ujú. Aquí, por ejemplo, como él es el grupo funcional más importante de todos, o sea, su jerarquía está hasta arriba, solamente los compuestos se van a llamar de esta forma: ácido y el término ico, ¿no? Vamos a ver más adelante que cuando los demás grupos funcionales, cuando están solos, tienen un nombre, pero cuando entran en presencia de otro grupo funcional más grande que ellos, o por ejemplo, el ácido carboxílico, porque es el mero mero, van a cambiar sus nombres. Ujú. Vamos a ir pasando a esa parte, ¿no? Los ésteres. Un éster resulta de la combinación, o es el resultado de un ácido y un alcohol del que se desprende agua. Aquí fíjense, se parece al ácido carboxílico que tenemos aquí, ¿no? Se los paso. ¿Y qué cambia? Que aquí, ¿dónde está? Aquí una R y en el anterior hay un OH. Quiere decir que este ácido carboxílico lo que sufrió es la pérdida de un hidrógeno. Por eso aquí dice, es el resultado de un ácido, este ácido, ajá, y un alcohol del que se desprende agua. Aquí llegó un alcohol, vamos a ponerlo aquí. Híjoles, no me quiere mostrar eso. A ver otra vez. Ahí está. Aquí teníamos un alcohol, un OH, y le robó otro OH de aquí. Entonces se le pega y forma el H2O. Y por eso dice que desprende agua. Porque aquí se fue este H2O, se liberó una molécula de agua y perdió pues ese hidrógeno, ¿no? Así pasa muchas veces. Entonces, esto quiere decir que los ésteres son derivados de los ácidos carboxílicos. Ahora, lo más común en la naturaleza son las grasas o ácidos grasos, como la glicerina
y el ácido oleico. Este va a ser varios de estos lípidos y ácidos grasos van a ser grupos de carbono con oxígeno y con un oxígeno libre que se desprendió de unirse con un alcohol. Ujú. De ahí vienen estos grupos funcionales, grupan, más bien, crean a las glicerinas y a los ácidos oleicos que tienen los lípidos. Vamos a ver ahora esto que es bien curioso de esto. Participan en los puentes de hidrógeno como aceptor, o sea, él, como tiene este oxígeno aquí y este oxígeno acá, él es en los puentes de hidrógenos, él es el de la carga negativa que acepta a los hidrógenos, ¿no? Es ese polo negativo, como si lo viéramos como un imán, él es el polo negativo que atrae a los demás. Vamos a ver también que estos van a poseer aromas muy característicos, aromas muy ricos, y son utilizados por eso en la industria alimenticia y en la perfumería, porque pues estos crean los sabores. Ellos crean los sabores de la piña y de la manzana. O sea, cuando ustedes agarran y comen una paleta o comen un chicle o lo que sea, ¿no? Y les dicen que tiene sabor piña o que tienen sabor manzana o la manzanita, el sidral y demás, no tienen en realidad piña y manzana, sino que les echan sustancias con esos sabores. Y aquí, este butanoato, esto es cuando terminan ellos, van a llevar el término oato, o ato. Entonces el butanoato de metilo, que es un metano que arribita, como este de aquí está justamente, aquí va a tener, este es un butano, 1, 2, 3 y 4 carbonos. Uh-huh. Este carbono de aquí es este carbono que tenemos acá, y entonces como aquí tiene un espacio de enlace, este oxígeno, aquí es donde se van a pegar más cosas. Por eso este es un butanoato, butano 1, 2, 3, 4 carbonos. Con este grupo funcional aquí, este oxígeno de acá, y aparte a este oxígeno se le pegó un metil. Este es un butanoato de metilo. Al final de esta sustancia se le pone el término oato, butanoato, butanoato de metilo. Por ejemplo, de acá al lado, es un pentanoato, porque tiene 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 carbones, y aquí en la O tiene pegados 1, 2, 3, 4, 5, otros 5, ¿no? Entonces, es un pentanoato, de aquí, y a la cadena que le sigue acá, pues este es un pentilo. Uh-huh. Este es uno de los grupos alquilos, y se le va a pegar aquí. Por eso también este es metilo, y se pega aquí en la O. Uh-huh. Estos van a tener estos sabores a piña, a manzana y demás cosas. Ay. Y aquí tenemos varias sustancias de las que van a derivar, ¿no? Porque todos estos que están aquí, solamente son sustancias que van a perder con un alcohol oxígeno, hidrógeno más bien, y se van a convertir en esto. Entonces, por ejemplo, el ácido fórmico, que es ácido metanoico ya más formal, se va a formar como un butanoato, no, más bien un metanoato, y ya dependiendo de quién se pega aquí, va a adquirir el segundo nombre. O sea, aquí como que tenemos dos nombres, uno de la cadena principal y otro que se forma con el compuesto que se una aquí a este oxígeno que tenemos aquí, ¿no?
Entonces vamos a tener como dos nombres de dos cosas, de dos cadenas diferentes. Este tiene como que un nombre, o como que nombres más raros, ¿no? Vamos a ver ahora los anhídridos de ácido. Resulta ser que aquí igual, fíjense, aquí esta es la fórmula general de los anhídrido de ácido. Anhídrido quiere decir que han perdido los hidrógenos. Anhídrido de ácido. Pues bueno, vamos a ver que aquí su fórmula general es también muy parecida a las del carboxilo, ¿no? A las del ácido carboxílico. Solamente que aquí, fíjense, aquí hay un oxígeno en medio y aquí sigue otra molécula parecida a esta, ¿no? Ya ven que aquí tenía, aquí tenía una R. Es como si este oxígeno se pegara con otro éster, y va a seguir teniendo aquí un espacio libre y este otro espacio libre, nada más están unidos por un oxígeno intermedio, y aquí pueden seguir más cadenas, una cadena para acá y otra cadena para acá, ¿no? Son el resultado de la deshidratación de dos ácidos carboxílicos. Cuando se les añade agua, vuelven a ser ácidos carboxílicos, o sea, estos es como una versión deshidratada, por así llamarlo, y lo que va a pasar es que si yo les echo agua a estos compuestos de aquí, se vuelven otra vez ácidos carboxílicos, porque pues, como se deshidrataron con agua, regresan a su condición original. Su fórmula general es esta. Esta de aquí, que se expresa de esta forma, ¿no? Por ejemplo, aquí el anhídrido acético proviene del ácido acético. Y esta sería su fórmula. Aquí, anhídrido. Creo que no lo puse. El anhídrido acético. Vamos a ver que todos estos tienen ciertas fórmulas muy parecidas. Por ejemplo, el anhídrido etanoico, solamente aquí, tanto de este lado como del otro, tienen un grupo etano. Quiere decir que están unidos dos carbonos. Si lo hiciéramos más grande, veríamos que aquí hay un carbón donde está mi puntero, y aquí hay otro, este de acá. Por eso este es un etanoato. Este también, otro etanoato porque tiene un carbón aquí y otro carbón acá, ¿no? Si ambos son iguales, entonces se considera nada más el nombre de uno, un etanoato. Ahorita vamos a ver que aquí abajo hay ejemplos cuando las cadenas son diferentes, ¿no? No tienen el mismo tamaño. Igual aquí en ambas cadenas de ambos lados, tanto para acá como para acá, van a tener mismo número de carbonos. Entonces, se pone igual propanoico, ácido anhídrido propanoico, pues porque tienen tres, ¿no? Son del propano 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, ¿no? Aquí, igual que con el ácido carboxílico, le anteponemos el anhídrido y le ponemos un oico, porque como es derivado del otro, conserva en la misma, los mismos nombres, anhídrido y el término oico. ¿Qué pasa cuando tenemos cadenas diferentes? Pues ahí está diferente. Vamos a ponerle igual el anhídrido, pero vamos a poner primero la cadena más chica o la cadena que en orden alfabético tenga las menores letras y después van las letras de mayor número. O sea, ¿qué es primero? ¿La A o la E o la P? ¿No? Pues la E, ¿no? La E está primero que la P. Entonces aquí le pongo anhídrido etanoico propanoico. Este etano que tengo aquí y este propano que tengo acá. Igual en este lado, aquí ya no tengo cadenas. Tengo una cadena y un, ¿cómo se dice? Y un anillo. Pues hago lo mismo. Empiezo por el compuesto cuyo nombre en orden alfabético tiene menor valor y después el que tiene mayor valor. Aquí no importan los números de carbono, qué tan grandes sean o cuántos sean o demás,
sino aquí interesa el orden alfabético. Ese es un criterio que a veces se usa mucho también para poder nombrar a los compuestos, el orden alfabético que tienen los nombres. Por eso este es anhídrido, benzoico porque la B está primero y metanoico porque la M está mucho después, ¿no? Su nomenclatura, por eso aquí dice, su nomenclatura es parecida a la de los ácidos carboxílicos, solo se les cambia el ácido por el anhídrido, porque son derivados, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí con esos tres primeros? Ay, perdón. Ok, entonces vamos a pasarle. Después vienen las amidas. Las amidas son carbonos, así parecido, igual, miren, fíjense, se vuelve a parecer otra vez al ácido carboxílico, ¿no? Pero en vez de tener el grupo OH, el primero no lo entendiste, este de aquí, sí, los ácidos carboxílicos les dan siempre el valor del grupo más elevado, más alto, porque son las sustancias más abundantes en los compuestos orgánicos. Tú siempre vas a encontrar un montón de ácidos carboxílicos. Por eso tiene la mayor jerarquía. Estos son un carbono que tenemos aquí, que está unido a un grupo alcohol, a un grupo OH, y a un oxígeno que está aquí, ¿no? Este R que está aquí, él se pega a una cadena de carbonos. Voy a poner aquí una, ¿no? Así, así y así, ¿no? Esta sería una cadena de carbonos y esta iría pegada aquí con este, ¿no? A la hora de que ocurre esto, yo contaría los carbonos incluyendo a este de aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Pues este compuesto va a ser, es un pentano porque tiene 5 carbonos, pero por tener este ácido carboxílico aquí, se va a llamar ácido y le pongo después el nombre de la cadena, pentanoico, porque termina, todos sus nombres de estos compuestos deben de terminar en oico o ico. Ácido acético, ácido benzoico y demás, ¿no? Este es el más importante. Y aquí, este compuesto, por ejemplo, yo lo nombraría como el ácido pentanoico. Ya está. Ese sería el nombre de este compuesto. Vamos a ver que varios grupos funcionales van a derivar de él. Va a ser el resultado de que en el grupo OH, que es lo que nos dice aquí, en esta parte de aquí, su comportamiento químico siempre estará determinado por el carboxilo. Dice, es el grupo OH el que sufre la mayoría de los cambios. O sea, para que cambie, para que se vuelva de un ácido carboxílico a cualquier otra sustancia, es muy probable que el que va a sufrir el cambio va a perder hidrógenos, va a ganar, va a transformarse, va a pasarle algo. Es ese grupo OH que tenemos ahí. Que eso es lo que pasa en los dos grupos funcionales que le siguen. En el éster, a este grupo OH que tenía él, perdió un hidrógeno. Se le unió a un OH de un alcohol y se formó una molécula de agua y se fue, ¿no? En este de aquí, igual, déjame hacer más grande esto, aquí tenemos este. Aquí igual, el que sufrió los cambios fue el OH
se perdió por ahí el hidrógeno, quién sabe dónde fue parar, pero este hidrógeno por ahí se fue. Y entonces se unió con otro, uh-huh, y formaron un nuevo grupo funcional, que es el anhídrido de ácido. Entonces vamos a ir viendo cómo varios de los grupos funcionales se derivan de y por eso este es también tomado como el principal. Los nombres que siempre que van a formar estos compuestos, siempre llevan el prefijo ácido y ico o oico. Ácido acético, ácido butánico, ácido hexanoico o hexánico. Ahí sí no sé cómo sería, que me imagino que dependiendo de cómo se mejor, ¿no? Hexanoico o hexánico. Y entonces, de aquí vienen los ésteres. Después de vienen los anhídridos de ácido. Y ya después aquí, llegando a las aminas, fíjate cómo es parecido, pero en vez de el grupo OH, hoy, aquí está. El grupo OH desaparece y se le pega una amina, un nitrógeno con dos hidrógenos. Como también es derivado del ácido carboxílico. Aquí incluso nos dice, las amidas son aminas que sustituyen al OH de los ácidos carboxílicos. Su fórmula general, que es esta, donde el OH es un grupo carbonilo y el NH de nada. Es una amina. Uh-huh. Estas, casi todas las aminas, son sólidas. Quiere decir que su punto de fusión está muy bajo. Uno está alto. No va a ser tan fácil poder encontrar las líquidas. Son incoloras y son inodoras, ¿no? No saben a nada ni tienen color, ¿no? Los más ligeros son polares y se disuelven en el agua, eso es lo que les decía. En agua, y con mayor peso molecular disminuye. Quiere decir esto que estas aminas, por ejemplo, si están con un metano o con un etano, sí pueden ser disueltas en el agua, pero conforme va aumentando el peso molecular, quiere decir que le vas aumentando más carbonos, así aumenta el peso molecular, dejan de ser solubles. O sea, ya con unos 5, 6 o más carbonos, ya no lo puedes solubilizar en agua. Y pues pasa lo que el aceite y el agua, ¿no? Se quedan separados entre ellos. También dice que tienen puntos de fusión y de ebullición anormalmente altos por esta amina. Generalmente, si recuerdan, los compuestos orgánicos tenían puntos de fusión y de ebullición bajísimos, ¿no? Unos por debajo de los 0 grados centígrados. Pero si estos son sólidos, quiere decir que estos puntos de fusión y de ebullición pues tienen que ser muy altos para que los encontremos sólidos, ¿no? ¿Para qué se ocupan? Generalmente las aminas, o más bien, amidas, ay, cómo se me lengua la traba con estos, y luego viene peor. Estos suelen ser utilizados, son parte de los aminoácidos y de las proteínas en el organismo, pero también y también del ADN y del ARN, pero también son utilizados en la industria, en las industrias farmacéuticas y en las industrias industrias textiles, y también se utilizan como disolventes para poder disolver lo que son metales, o sea, son muy corrosivos. Pueden disolver metales y también pues se utilizan para crear fibras sintéticas. O sea, varios de ellos tienen muchas funciones ya en diferentes ámbitos.
Estos, fíjense aquí, pueden servir como bases según la definición de Bronsted-Lowry. Quiere decir que ellos pueden aceptar protones, pueden aceptar hidrógeno. Ujú. Se pueden combinar con ácidos y formar unas cosas que se llaman alquilamonio, como el etilamonio. Al recibir ese hidrógeno, se transforma. Se utilizan también en la industria para hacer neutralizaciones y obtener ciertas sustancias. Por eso decía que se utilizaban también en la industria farmacéutica para, por ejemplo, a través de ácido clorhídrico y la lidocaína, obtener el clorhidrato de lidocaína u otras sustancias. Y sí saben lo que es la lidocaína, ¿no? Es un analgésico, este, que se utiliza se utiliza para varias cosas. Por ejemplo, ¿cómo se llama este producto? Para las aftas, el canca creo que era, ¿no? Creo que sí se llamaba así. Es que lo estoy confundiendo con otra palabra, en otro idioma. Este, ese, cuando se lo ponían en los fuegos, aliviaba el dolor, los adormecía. Pues bueno, para obtener clorhidrato de lo lidocaína, se mezcla con el ácido clorhídrico, la lidocaína, y se obtiene esta cosita, que también sirve como un anestésico. Entonces, estos, por ejemplo, en la nomenclatura, si es el grupo principal, lo que va a pasar es que a la cadena se le va a poner el nombre de cuántos carbonos tiene y al final se le pone el nombre amida, metanamida, etanamida. Abajo, por ejemplo, estas tienen una curiosidad. En el grupo amina que tienen, en este nitrógeno con hidrógeno, también pueden ser sustituidos los hidrógenos y se le pueden pegar cosas ahí. Fíjense, aquí lo que pasó es que perdió un hidrógeno y ese espacio libre lo utilizó este metil y se fusionó aquí, se pegó aquí. En perdió los dos hidrógenos que tenía acá arriba, y en cada uno de esos enlaces que pudo formar, llegaron dos metilos y se metieron ahí. Entonces también pueden formar una cadena secundaria aquí a partir del nitrógeno. Fíjense, cuando esto ocurre, lo que pasa es que aquí en la nomenclatura se pone N-metil, porque eso está indicando que hay un grupo metilo en el nitrógeno y le ponen aparte propan, de que es una cadena con 5 carbonos, y después le ponen el amida, ¿no? Esta es una amida que en su nitrógeno tiene un grupo metil pegado, y aquí, por ejemplo, este es un dimetil butanamida, de que en el nitrógeno, por eso ponen N y N, de que estos nitrógenos están en estos nitrógenos, el metil está aquí pegado a una cadena de 4 bután, y al final de cuentas, este es una amida. Entonces su nombre se vuelve complicado, su nomenclatura se vuelve complicada,
porque pues se le pueden pegar un montón de cosas a estos nitrógenos que tienen aquí, ¿no? Y formar otras cadenas. Cuando ellos son los sustituyentes, que esto ya no me alcanzó el espacio para ponerlo. Cuando ellos son los sustituyentes, o sea, cuando en la... Ah, porque aquí, fíjate, aquí, voy a poner esto acá. En imagínate que el nitrógeno está así, nitrógeno con un hidrógeno, y aquí tiene al metil. Así está en por eso es N-metil. Y en el que está al lado, que es dimetil, pasó esto. Perdió todos sus hidrógenos y tiene pegado ahí dos grupos metil. Entonces, por eso es dimetil NN, para indicar que estos dos metilos que están ahí están pegados aquí en la N que tiene esta amida. Por eso se les pone eso. De ahí sale el dimetil. Ahora resulta que cuando ellos no son la cadena principal, por ejemplo, puede estar cualquiera de los demás grupos que ya vimos hasta ahorita. Puede estar una anhídrido, un éster o un ácido carboxílico. Cuando en la cadena hay un grupo funcional de mayor valor que se va a cambiar el nombre. Se va a respetar el nombre de ese ácido, de ese compuesto principal. Por ejemplo, si es un ácido carboxílico, suponiendo que estuviera aquí, lo voy a dibujar. Un OH. Entonces, el nombre de esta cosa tendría que cambiar. Su nombre completo sería, por ejemplo, ácido 4, y aquí se les pone un nombre a bien curioso y bien raro, que es carbamoil. Este es el nombre que se le pone como sustituyente. Y aquí, por ejemplo, como es una cadena de 4 carbonos, pues este sería un butanoico, un ácido butanoico. Fíjense qué monstruosidad de nombre va a tener si no es el sustituyente principal, ¿no? Es el carbamoil, que más o menos se ve aquí. Ese es el nombre que adquiere cuando él no es el grupo funcional principal, sino cuando es un grupo funcional secundario. Cuando son secundarios se les llaman sustituyentes. Y así todos los demás van a tener ciertos nombres cuando son sustituyentes. Aquí, por ejemplo, tenemos otro grupo funcional que son los nitrilos. Estos, los nitrilos, van a ser un grupo cianuro, un grupo ciano, que está unido a una cadena carbonada. Estos nitrilos van a tener lo siguiente. Es un carbón que está unido a un nitrógeno. Son derivados del cianuro que han perdido un hidrógeno. Este nitrilo tiene lo que se le llama el momento dipolar. Quiere decir que el carbono tiene carga positiva y el nitrógeno tiene carga negativa. Entonces, estos pueden formar
puentes de hidrógeno. Porque para el puente de hidrógeno siempre se necesita que uno sea con carga negativa y otro con carga positiva. Pues aquí pueden actuar como carga negativa y formar puentes de hidrógeno. Son líquidos y después de los 15 carbonos van a ser sólidos. ¿Se acuerdan que les decía antes que aumentando el peso molecular? Pues aquí pasa lo mismo. Cuando superan los 15 carbonos, entonces estas sustancias que eran líquidas, se van a empezar a solidificar. Entonces tú necesitas tener un nitrilo con un montón de carbonos para que se vuelvan sólidos. Así va a pasar muchísimo en esto. En la nomenclatura utilizan el sufijo nitrilo después de la cadena, ¿no? Después de la cadena de hidrocarburo. Y cuando es un sustituyente, se utiliza el nombre ciano antes del hidrocarburo. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? Acetonitrilo o etanonitrilo, cuando tenemos un metil que se une a este. Como tiene ahora 2 carbonos, pues es un etano, es un etanonitrilo. Un propanonitrilo porque tiene 3 carbonos del grupo ciano, ¿no? Un butanonitrilo porque tiene estos, ¿no? Pentanonitrilo, hexanonitrilo y demás, ¿no? Van cambiando simplemente los nombres, pero al final le ponemos el nitrilo, ¿no? Aquí tenemos un etanonitrilo porque aquí tenemos 2 carbonos que están unidos a 2 grupos nitrilos, entonces es etano di, de que son 2 nitrilos, dinitrilo. Aquí también, por ejemplo, este es un metilbutanonitrilo, porque la cadena principal son 4, tienen aquí un metil, y esto al final aquí es el ciano, este nitrilo, ¿no? Cuando no son la cadena principal, como en este ejemplo, este de acá abajo, tenemos al ácido carboxílico, el mero mero, ¿no? Un halógeno y ya el grupo ciano, pues entonces comenzamos a nombrarlo de esta forma. Ácido, porque tenemos el ácido. Bromo, porque este está primero aquí en la cadena. 3 bromo, después 5 ciano, ya en vez de nitrilo, si lo cambiamos por ciano. Y después ya cuántos carbonos tiene esta cadena, ¿no? Hexanoico, porque es un ácido carboxílico. 3 bromo, 5 ciano, hexanoico. Está bien feo el nombre, ¿no? Cada vez la nomenclatura va siendo nombres más feos, ¿no? Y cuando está en una cadena, en un anillo, como el benceno, pues se le pone el nombre de benceno y al final carbonitrilo. Esto es para cadenas. Bueno, para anillos. Se va lo de los anillos en la cadena. Vamos a ver entonces, ¿queda claro ahorita el nitrilo? Porque luego estos grupos ya comienzan a hacerse más difíciles, ¿no? Dice Modesto que sí. Vamos a seguirle avanzando. Y aquí tenemos a los aldehídos. Los aldehídos y las cetonas son muy parecidos entre ellos. Entonces, estos van a tener propiedades físicas y químicas muy parecidos. Son compuestos diferentes, o sea, no se confundan. Son compuestos diferentes, pero sus propiedades físicas y químicas se van a parecer mucho porque, pues, son muy parecidos en sus grupos funcionales. Aquí los aldehídos poseen un grupo carbonilo. Aquí fíjense bien. Se parece al del ácido carboxílico, pero pues aquí le falta un oxígeno, ¿no? Esto va a ser un carbonilo, esto de aquí.
así se llama ese grupo. Su fórmula general es esta, es el CHO. Y vamos a ver que sus puntos de ebullición van a ser bajos, bastante bajos, más incluso que los del alcohol y de otras cosas, pero a medida que aumenta su peso molecular, disminuye la solubilidad de los aldehídos. O sea, cuando es un aldehído así simple, cuando sería un aldehído simple, pues estos pueden ser solubles en el agua, pero igual, conforme va aumentando la cadena, se vuelven más insolubles. Su nomenclatura es que se le quita al hidrocarburo la terminación O, por ejemplo, el en vez de el metano, se le quita la O y se le pone la terminación al. En vez de metano, metanal. En vez de etano, etanal. En vez de propano, en vez de la O, le vamos a poner nal. ¿Mm? Propano, metano aquí, metanal. Propano, propanal, ¿no? En vez de hexano, va a ser hexanal. En vez de heptanal, ¿no? Heptano va a ser heptanal, ¿no? Solamente que aquí pasa algo con ellos. La Yupac le ha dado a muchos de estos compuestos nombres comunes. Ujú. Hay más aldehídos con nombres comunes que con nombres de la Yupac. La Yupac se los ha admitido como válidos y por eso varios de estos, por ejemplo, van a tener nombres comunes. Este sería aquí está el cho. Esto debería de ser un aldehído, pero se le conoce como vainilla. El alcanfor también es un aldehído, pero tiene este nombre propio, alcanfor. El benzaldehído, que es un benzano y tendría que ser benzanoaldehído, este tiene este nombre. Entonces, uno de los problemas es que pues la Yupac le ha admitido muchos nombres comunes a muchas cosas, ¿no? Ahora, las cetonas, por otro lado, fíjense, si aquí tenía, estos siempre se van a encontrar en los extremos, ya sea en los extremos de los anillos, uh-huh, como este que anda aquí en los anillos, en las cadenas, y los aldehídos están en medio. Fíjense, aquí está aquí en medio. Aquí también está aquí en medio. Es la característica de la acetona que los diferencia del aldehído. Mientras los aldehídos se encuentran siempre en los extremos de las cadenas o de los anillos, este se encuentra siempre en medio del anillo, bueno, de la cadena. Es un carbónido unido a dos átomos de carbono y un oxígeno y se diferencia del aldehído porque el otro al menos se une a un hidrógeno, ¿no? Aquí al menos estaría unido a un hidrógeno y se pone en los extremos. Son compuestos al igual que aldehídos con bajos puntos de ebullición que alcoholes, aun cuando tengan el mismo peso molecular. O sea, un alcohol con la misma cantidad de carbonos que una acetona va a tener un punto de ebullición más alta pues, que las cetonas. No hay diferencias entre acetonas y aldehídos en propiedades físicas. Su solubilidad en el agua disminuye con el mayor número de carbonos. O sea, físicamente son exactamente iguales las cetonas a los aldehídos. Y, igual que estos, a mayor número de carbonos, es más difícil que tú puedas disolverlos. Ahora, dice, las cetonas usan el prefijo ona.
en hidrocarburos y se enumeran de forma que le toque el menor número a la acetona. Cuando es un sustituyente, se ordenan alfabéticamente y se agrega al final el término cetona. Y cuando no es el grupo funcional, utilizan el término oxo. Aquí podemos ver esto. Oh. Aquí tenemos este, ¿no? Como aquí tiene 5 carbonos, este es una acetona y en vez de tener el término al, como los aldehídos, este tiene el término ona. Cuando él está aquí y no es el grupo, y como dice acá, ¿no? Cuando es un sustituyente, se ordenan alfabéticamente y se agregan al final cetona. Aquí, él no es el grupo funcional principal. ¿Por qué? Porque básicamente aquí, no sé cómo esté bien la fórmula desarrollada, aquí solamente ponen esto, seguramente este carbono está unido a esto y estos dos, este y este, están unidos de tal forma que estos son los grupos funcionales. No sé cómo estaría la estructura de esta cosa, pero estos serían grupos funcionales porque tienen más carbono, al menos el etano tiene más carbonos que este carbón solito, y entonces aquí lo que pide es que se pongan con orden alfabético. La E está primero que la M, entonces es etil, metil y cetona, cuando es en una cadena. Cuando es en un anillo y no es el grupo, no es el grupo principal, como en este caso, aquí el grupo principal es el aldehído, este que está aquí, él solamente es un pobre sustituyente. Pues resulta ser que aquí le vamos a poner el término oxo, ciclohexano, porque este es un anillo de 6 carbonos, y carbaldehído, órale, la lluvia está fuerte, y carbaldehído, porque pues el principal y en el anillo es el aldehído que tenemos aquí, ¿no? Cuando él sí es el principal en una cadena, pues se pone el término ona, como aquí. Aquí él es el principal. Se le enumera con los números más bajos y se le pone al final ona. Después vienen los alcoholes, este grupo OH. Aquí lo importante de este, o lo que lo distingue, es el OH, el hidroxilo. Son bastante comunes en la naturaleza. Son líquidos incoloros con un olor muy característico porque todos diferenciamos el alcohol. Son solubles en agua, estos sí, son solubles en agua. Tienen la menor masa molecular. A mayor masa molecular, pues pierden la solubilidad en el agua, ¿no? Son un dipolo, o sea, eso quiere decir que se pueden comportar como ácido o como base. Estos pueden aceptar un hidrógeno, un hidrógeno, o pueden donarlo si quieren. Por eso va a ser como ácido o como base, cualquiera de los dos. Aquí, su nomenclatura es dependiendo del tamaño de la cadena. Solamente que la YUPAC, aquí hay otra excepción, la YUPAC ha admitido los nombres comunes de muchos de estos, como el alcohol propílico, alcohol etílico, alcohol metílico. Aceptó nombres comunes para varios de los compuestos que son alcoholes. Entonces tú puedes decir alcohol etílico o etanol y lo estás diciendo correctamente de manera formal. Aquí el etanol es el que pues lo toman en las bebidas alcohólicas, pero también es el mismo, tanto el etanol como el propanol, el que utilizamos en las heridas. E incluso los alcoholes tienen una propiedad aparte, que es que tienden a ser
aziotropos. Aziotropos quiere decir que un compuesto, cuando se disuelve con otro, por ejemplo, tienes alcohol y tienes agua disueltos, estos van a comportarse de forma muy similar. Quiere decir que si tú tienes alcohol, por ejemplo, alcohol etílico, alcohol propílico, y tú los intentas separar, por ejemplo, por destilación, que es uno de los métodos que más se utiliza, ahí lo que importa es el punto de ebullición. El que tiene el punto de ebullición más alto es el que se va a conservar, el que tiene el punto de ebullición más bajo se evapora. Pues los azeótropos quiere decir que su solubilidad y muchas de sus propiedades, cuando están disueltos, entre ellos agua con alcohol, sus características comienzan a parecerse cada vez más y más y más y más. Entonces, los puntos de ebullición del agua y del alcohol se igualan y ya no los puedes separar por destilación simple, porque a la hora de que los evaporas tanto al alcohol como al agua. Por eso, no sé si sepan ustedes, por eso hay diferentes tipos de alcohol, como el que tienen en casa. Y ustedes si tienen en casa, tienen el alcohol del 70 o el alcohol del 94, ¿no? Todos los hemos visto, ¿no? Y los hemos agarrado y demás, ¿no? Y todos nos hemos cortado, ¿no? Pues ese que sea del 70 y que sea del 96 es porque te indica los grados de alcohol. En ese, no sé, litro de alcohol, tienes el 70% es alcohol y el 30% es agua. Y en el del 96, quiere decir que el 96% es alcohol y el 4% es agua. Pues fíjense que los venden así porque separar el alcohol del agua, eliminarle ese 4% que los diferencia, es bien difícil. No es imposible, pero sí es bien difícil. Y eliminarle ese 4% es tan difícil que si ustedes buscan alcohol puro al 100% o buscan alcohol al 99%, que le quitaron 3%, el precio se eleva un montón. Un litro de alcohol del 96, pues ha de costar como unos 20, 30 pesos, ¿no? No recuerdo porque ya no he comprado yo, ¿no? Pues lo mismo, ay, perdón, lo mismo, pero de alcohol al 99%, de pasar de 20, 30 pesos, llega hasta los casi 2,000 pesos. Ay, perdón. La diferencia de precios entre el 96% y el 99% es un montón. Entonces, el agua y el alcohol tienden a parecerse mucho cuando tú los estás intentando de evaporar. Por eso difícilmente van a llegar a encontrar alcohol al 100%. A mí me lo daban para hacer experimentos en la escuela y siempre nos decían así como de, no, tienen que tener cuidado con el alcohol porque está carísimo. Y nosotros así como de, ¿no? Y pedíamos un montón y le echábamos un montón a todo, ¿no? Pero ya después cuando vimos cuánto costaba, sí fue así como de, no puede ser, porque nosotros lo utilizamos para un montón de cosas, pero realmente esa es una propiedad muy interesante que tienen los alcoholes, y por eso va a ser difícil que ustedes en su vida lleguen a encontrar alguna vez un alcohol al 100%, porque a lo mejor lo encuentran, ¿no? Pero cuando vean el precio, pues se van a espantar, ¿no? Por eso nunca tiren el alcohol. Ahora, vamos a ver las aminas. Las aminas, lo que van a tener es que son grupos N, ¿no? Estos que tenemos aquí. N con nitrógenos. Nitrógenos con nitrógenos, ¿no? Aquí tenemos las aminas. Las aminas. Se confunde con las amidas, ¿no? Porque son muy parecidas. Y también van a tener esta particularidad de que aquí
pueden unírseles algo a uno de los hidrógenos de la amina o al otro y formar nuevas cadenas a partir de este nitrógeno, ¿no? Estas son derivados del amoníaco al sustituir los hidrógenos. Los hidrógenos los va perdiendo y entonces pueden integrarse nuevas cosas. Aquí se pueden llegar a clasificar dependiendo del número de hidrógenos que le vayan quedando. Por eso va a haber algunos que son primarios, secundarios, terciarios y demás, dependiendo de cuántos hidrógenos vayan perdiendo. Por ejemplo, sería un terciario porque ya perdió 3 hidrógenos. Uno con el que se une al carbón, otro con el que se uniría a esta cosa y otro con el que se uniría a esta cosa. Sería un nitrógeno terciario. Aquí también estos van reduciendo los valores de los puntos de ebullición y de función y la electronegatividad menor del nitrógeno, ¿no? O sea, los nitrógenos tienen una altísima electronegatividad. Estos pueden formar puentes de hidrógeno, aunque no son tan fuertes como los que pueden formar otro tipo de compuestos, como los alcoholes. Sus puentes de hidrógeno que crean nitrógeno son más débiles. Las aminas se comportan como bases porque tienden a aceptar bases de Bronsted-Lowry, tienden a aceptar hidrógenos y se disuelven en agua. Forman un grupo amonio. Cuando esto lo hacen un grupo amonio. Cuando se unen a hidrocarburos o un anillo, van a utilizar el nombre de la amina. Estos pueden duplicarse o triplicarse, o sea, dependiendo de cuántas cosas tengan aquí pegados. Puede ser un dimetilamina, dipentilamina, igual que las amidas y lo demás, y en los nitrilos, se le pueden pegar varias cosas aquí. Y cuando es un sustituyente, cuando tiene sustituyentes aquí agregados, pues se les pone la N y las dos N, ¿no? Igual que los nitrilos, ¿no? Que habíamos visto antes. Cuando está solito en la cadena, es un pentil, es un pentil 1, 2, 3, 4, 5, amina, porque tiene aquí el grupo amina. Es un ciclopentil amina, porque tiene 5 carbonos, está en forma de anillo, y aquí tiene la amina, ¿no? De acá abajo es un dimetilpentamina, porque aquí tiene 2 grupos metilos, aquí y acá, en la amina. Dimetilpentilamina, ¿no? Y aquí una cosa más. Cuando no son el grupo principal, aquí por ejemplo, el grupo principal, aquí es un aldehído, este es un aldehído. Cuando no son el grupo principal, entonces el nombre va a cambiar. Van a llevar al principio el nombre amino. Este es un heptano porque tiene 7 carbonos. Entonces este es un amino heptanona. Puede ser aquí 2 que está aquí, puede ir aquí enfrente, pero aquí lo quisieron poner aquí. También se puede de esas dos formas. Y aquí lo que está indicando es que en el carbono 2 está de aquí. No es una no es un aldehído, es una acetona. Aquí está la acetona. En el carbono 2 está la acetona. En el carbono 6 está el grupo amino. Entonces, por 6 amino podría ser 2 heptanona. Y el nombre estaría bien. O puede ser esta, heptan 2 ona, indicando que en el carbón 2 está la cetona, ¿no? El éter. Los éteres son grupos funcionales donde hay un oxígeno en medio de las cadenas y puede tener diferente número de compuestos, de cadenas, a cada uno de sus dos lados. Por eso aquí tenemos un metil y un butano.
¿no? Aquí tenemos un metil y un pentano, porque de cada lado del oxígeno hay dos cosas diferentes. Ujú. Las cargas negativas del oxígeno le confieren un ligero momento dipolar, o sea, pueden formar puentes de hidrógeno, y sus puntos de ebullición son más altos que los alcanos. Son ligeramente solubles en agua e incoloros. Tienen aromas agradables como los estrés y suelen ser gaseosos, excepto los más pesados, ¿no? Cuando obtienen muchos carbonos, se vuelven pesados y se vuelven líquidos. Son poco reactivos y son usados como disolventes del tipo inerte en la química orgánica. Si llegamos a ver antes, varios compuestos decían que eran solubles en compuestos no polares y ponían alcohol, cloro, éter y demás cosas, ¿no? Pues bueno, por eso dice aquí que es usados como disolventes tipo inerte en química orgánica, porque estos casi no reaccionan. Entonces pueden disolver las cosas y no reaccionar. Los éteres se nombran como alcoxi, como un sustituyente también. Son derivados de dos alquilos. Ajá. Y para los anillos se enumera a partir del oxígeno y se es el sufijo oxa. Vamos a ver lo siguiente. Aquí, por ejemplo, en lo que está a un lado de la cadena es el grupo metano, ¿no? Entonces se pone como metoxi y del otro lado un butano. Entonces, ahí se lo ponen como butano. Igual, de un lado de está un metil, entonces lo ponen como metoxi, y es una cadena de 5 carbonos, entonces le ponen pentano. Por ejemplo, de ambos lados, tiene dos cosas iguales, un dietil éter, ¿no? De aquí. Entonces lo que hace es que le pone dietel, porque tiene dos éteres aquí pegados aquí. Dietil. Aquí se me atravesó un poco esta imagen. De aquí. Pero este es un butil metil éter, ¿no? Aquí también estos están arreglados. Y sobre todo por el nombre por el orden alfabético. La B está primero que la M, es un butil metil éter, ¿no? Metil y butil, ¿no? Y este es un éter. Y cuando están en una cadena, carbonada, un anillo más bien, entonces los anillos, se enumera a partir del oxígeno 1, 2 y 3 y se le pone el oxa, el término oxa. Híjoles, estos salieron mal. No sé por qué, pero me está saliendo así, chiquititos, ching. Bueno, ahí dice el grupo nitro, que creo que es el último ya. No falta nitro no, sí, nitro y halógeno. El grupo nitro es un grupo funcional con la estructura NO, esa que tenemos aquí, N unido a dos oxígenos. Este es un grupo nitro. Ujú. Es un grupo funcional que siempre se considera que es un sustituyente del hidrógeno. O sea, aquí no hay nada de que es el principal, ¿no? Siempre se le nombra como si fuera un sustituyente. Y se le pone el nombre nitro a la cadena. Este grupo es muy reactivo a tal grado que puede llegar a ser explosivo, y el más representante de todos estos es el trinitrotolueno, que es el TNT de las caricaturas. Por eso aquí este es nitrometano, 3-metil nitrobutano, un nitrobenceno, que esto también a se le conoce como nitro, ¿no? A este grupo que está aquí, a un metano en un benceno,
se le conoce como también como el grupo tolueno. Entonces, este es un tolueno, y estos son tres grupos nitro. Este de aquí, este de aquí, este de aquí, ¿no? Esta es la molécula del trinitrotolueno, de que tiene tres grupos nitros y un grupo tolueno. Aquí, por ejemplo, este es un 4-metil, porque en el carbono 4 hay un metil, 4-metil 1 nitropentano. Ujú. Esto lo corrijo al rato y se los pongo bien cuando les suba la presentación, ¿no? Y ya por último están los halogenuros. ¿Cuáles son los halogenuros? Pues bueno, son los elementos flúor, cloro, bromo y yodo. Estos cuatro. Estos se unen a la cadena de carbonos. Se hacen pasar por sustituyentes de los hidrógenos. Ujú. Y aquí va a ser muy variado sus propiedades porque va a variar dependiendo de cada uno de estos elementos. O sea, tienen diferentes propiedades con el flúor, con el cloro, con el bromo, con el yodo, y sus propiedades también va cambiando conforme va aumentando la cadena. Entonces aquí no se puede homogeneizar porque pues, cada uno tiene sus propias, eh, su propia forma distinta de reaccionar, ¿no? Aquí la nomenclatura se hace por el extremo más cercano al anógeno, al halógeno. Si hay uno, si hay más de uno, se enumeran utilizando el número ti o tri, ¿no? Pueden ser un dicloro, porque hay dos cloros ahí en esa cadena. Puede ser un tribromo, porque hay tres bromos en esa cadena. O un tetrafluor, porque hay cuatro fluoros ahí, ¿no? Si estos son distintos y están en la misma cadena, entonces se va a usar el orden alfabético. Si en una cadena tenemos un bromo, un cloro y un flúor, uh-huh, y están más o menos a la misma distancia en esta cadena que está muy larga, pues entonces para nombrarlos a ellos, vamos a ordenarlos por orden alfabético. Tendría que ser me voy a imaginar números, ¿no? Un 2, bromo, 4, cloro, 6, flúor, y ya la cadena del nombre, ¿no? Un octano. Y ya se va nombrando con esta secuencia de cómo van en orden alfabético los halogenuros, ¿no? Que siempre en este caso, pues va a ir primero el bromo, cloro, el flúor y el yodo, ¿no? Si existen dobles o triples enlaces, se enumera la cadena, de modo que a las insaturaciones se les colocan los números más pequeños, y aquí ya no lo terminé, y después se les pone el nombre de del halogenuro, ¿no? Aquí la cadena, las dobles o triples cadenas, tienen una prioridad por encima de los halógenos. Aquí, por ejemplo, tenemos ¿no? Tenemos un 2 bromo, 3 cloro, 3 metilbutano, ¿no? Aquí los estamos ordenando por el orden alfabético, ¿no? Primero va el bromo, después va el cloro y después el metil, ¿no? Butano. Aquí igual, 4 bromo, 2 cloro, 1 buteno. Aquí tenemos el doble enlace. Uh-huh. Al doble enlace le ponemos la numeración más pequeña y ya después ahí, como caigan, ponemos los nombres de estos, fijándonos en el orden alfabético, ¿no? Aquí tenemos cloroetano, porque está aquí a 2, cloropropano, porque está a 3 carbonos, y un clorometilpropano, porque está el cloro. Aquí hay un grupo metil, y estos son tres, una cadena de 3, ¿no? Aquí también tenemos aquí, que es, este es un éter, y este es bromo. Entonces aquí numeramos los bromos, le ponemos el nombre, bromuro, bromo, bromo. Aquí, pues como los bromos son del mismo número, bueno, del mismo elemento, pues no hace falta ponerlos en orden alfabético, ¿no? Porque son bromo. Y ahí está. Hasta aquí llegaríamos a la parte de los grupos funcionales, ¿no?
¿Alguna pregunta, duda o cosa con estos grupos funcionales? La nomenclatura no es tan difícil en todos los casos, ¿no? Hay que fijarse principalmente, pues, en cosas como cuál es el grupo principal que está en esa cadena, o sea, que lo sepamos identificar, y entonces le vamos a poner todo a partir de ese grupo funcional, ¿no? Ah, aquí una cosa también que se me pasó a decir, es que también se les considera como parte de los grupos funcionales a lo que son los dobles, no me deja hacerlo más grande, ahí está, a los dobles, triples, enlaces. Pero como ya vimos la nomenclatura de los dobles y triples enlaces, ya no hace falta que aquí la ponga, solamente señalar esto. Por encima del grupo nitro y por encima del grupo halógeno y estos radicales, que son los grupos alquilo, están los dobles y triples enlaces. Algunos nombres sí están bien feos, ¿no? O sea, como este, los de las aminas, los de los alcoholes y demás, porque pues a las aminas y a las amidas, pues que se les pegan, y a los nitrilos, que se les pegan unas cosas aquí en el nitrógeno y cosas así, eso lo hace más feo, ¿no? Pero aquí les digo, aquí los grupos, los que tienen menor peso, son los grupos alquilo, los halógenos, y ya después de ahí comienzan los nitro, los triples enlaces, los dobles enlaces, ¿no? También por aquí luego andan los alcanos, pero pues tampoco los puse porque pues ya había mencionado ¿cómo se dice? Los, los alcanos en la nomenclatura, ¿no? O sea, es básicamente si te encuentras un ácido carboxílico, un éster o una amida, uh-huh, o un anhídrido que en esta tabla no aparece, incluso hay otros que no aparecen en esta tabla, pero también existen. O sea, la tabla es más grande y esta es una resumida. Van a tener que ponerle, si encuentran estos, casi pues van a tener que ponerle a los nombres de estos compuestos, ¿no? Están en mucho menor grado de importancia los dobles o triples enlaces. Las reglas para nombrarlos están algo difíciles, además porque pues también son nuevas para ustedes, ¿no? Nunca las habían visto. Entonces, pues sí pueden estar un poco más manchados o sentirse así, porque pues ah, pues es la primera vez que los ven, ¿no? Quería pasar a la parte de termodinámica, pero siento que ya, como que siento que vimos mucho, ¿no? O no sé si es mi impresión. Igual, se supone que mañana a las 2, sí es cierto, ¿no? Así a las 2 tenemos clase. Entonces no sé si quieran que le dejemos así por ahorita, por si fue mucho, o si vemos, aunque sea unos 15 minutos de esta parte de termodinámica, y ya mañana le continuamos, ¿no? O mejor empezamos el día de mañana. ¿Cuántos temas faltan para acabar? Básicamente, nada más termodinámica. Está bien. Porque, bueno, el de termodinámica no está tan largo. El problema son los ejercicios. Sí, para que se acuerdo. Aquí nada más les voy a poner rápido la parte de termodinámica para que vean de qué trata, ¿no? ¿Cuál es este asunto? Aquí estamos. Lo voy a poner rápido, no es para que vean de qué se trata, ¿no? Presentar pantalla. Ahí está. Sí, es la ley de Hess y es también la parte de entalpía. Básicamente, pues, la ley de Hess es sobre la entalpía, ¿no? Vemos la parte de la introducción hacia la termodinámica, qué son los sistemas termodinámicos, tipos de sistemas. Hablamos acerca de la primera ley de la termodinámica para que entendamos cómo se da esto de que le metemos energía
y trabajo al sistema y sale trabajo y sistema del y calor del sistema, porque es una cosa que se menciona constantemente en la parte, por ejemplo, de equilibrio químico, que la energía se transfiere hacia los alrededores o de los alrededores hacia el sistema. Vamos a ver qué es eso, un poquito acerca de lo que es la primera ley de la termodinámica. ¿A qué se refiere con esa cosa llamada entalpía? Las ecuaciones termodinámicas, ¿cómo se tienen que escribir? No, esa ya no se vuelve a ver, afortunadamente. ¿Cómo es una reacción exotérmica y cómo es una reacción endotérmica? Por ahí anda, o creo que es más adelante. La entalpía, ¿qué es la entalpía? ¿Por qué existen las entalpías? Entalpía de formación y entalpía de reacción. ¿Qué es la entalpía de formación? ¿Qué es la entalpía de formación, de reacción? ¿Cómo las utilizamos? Hay un ejercicio bien manchado que viene una guía de un examen muestra para el área 4, por ejemplo, y hacen esto, te dan las entalpías de formación y te dan la ecuación y te piden que calcules la, la, eh, la entalpía de reacción. Eso pues se puede hacer, por ejemplo, con la ley de Hess. Aquí vemos cómo utilizamos las entalpías de formación, qué son las entalpías de enlace, todo eso que se ve bien feo, la ley de Hess, cómo utilizamos la ley de Hess, cómo se va utilizando las entalpías de formación y después ejercicios acerca de acerca de las eh, entalpías de reacción, cómo obtenerla. Este es un ejercicio y puse y quería poner más ejercicio porque es un poco difícil ver todo esto, porque básicamente cuando uno ve lo de las entalpías, entalpía de formación y demás, y en la ley de Hess, las entalpías de formación se te dan, no las calculas, se te dan ya en tablas. Por eso justo aquí pongo una tablita. Te dan las entalpías de formación. Lo que tú tienes que hacer es que viendo la ecuación que te dan, por ejemplo, tú tienes que obtener la entalpía de formación de de este y de este. Y básicamente tienes que hacer una suma, ¿no? Hasta ahí nada es difícil, pero el problema es, por ejemplo, con ejercicios como este. Tú tienes una cierta fórmula, te dan las entalpías de formación, pero no te dan todas las entalpías de formación. A veces te dan entalpías de formación, hay algunas que faltan y hay algunas que salen sobrando. Fíjense aquí, tenemos hidrógeno, agua y tenemos agua. Eso no aparece en esta fórmula de aquí. ¿Por qué vamos a manejar entalpías de cosas que no nos aparecen para tratar de equilibrarlas? Además, porque en muchas ocasiones hay pasos intermedios que nosotros no vemos. Y aquí se tienen que tomar todos esos. Entonces tengo que de alguna forma arreglar la ecuación donde todas las entalpías que me dan, porque a veces no son exactas, a veces vienen cosas extra. Aquí viene el agua, que quién sabe de dónde salió esta agua, pero me dan la entalpía de formación de y tengo que utilizar todo eso para tratar de crear una ecuación que se parezca a la original. Tratar de despejar y fíjense un detalle aquí, ¿eh? Aquí dice en esta ecuación que está equilibrada, me aparece esta cosa. Un medio de oxígeno. ¿Por qué hay un medio de oxígeno? ¿Alguna vez habían visto una ecuación donde te piden un medio de algo? Hay unas donde piden siete medios de oxígeno o
3/4 de carbonos y cosas así. Aquí utilizan coeficientes bastante extraños, pero tiene su razón de ser, porque es más simple hacerlo de esta forma. Y al final debes de obtener, a partir de todo eso, una entalpía de reacción. Y esto nos quiere decir que entonces en esta reacción o se liberó calor o se absorbió calor. ¿Qué se necesitaba para formarse? Liberar calor, porque esta reacción a la hora de que se forma libera calor, o yo necesitaba aplicarle calor. Esto es lo que vamos a ver en termodinámica. Y vamos a hacer un par de ejercicios. Entonces, ¿qué tal ven? Eso de la ley de Hess, pues es de a fuerza. Lo de... Sí, también por eso les puse que se iba a poner más difícil, aprovechando, ¿no? Que íbamos a tener más tiempo. Porque esta parte está un poco complicada, está un poco enredada, ¿eh? Hay que realmente ponerle como mucha atención. Y lo bueno es que no se explica tanto. Y por ejemplo, a la hora de que se vio el equilibrio químico, se vio el equilibrio químico sin termodinámica. Con termodinámica esto es más difícil. Pero afortunadamente no se vio nada de eso, porque no viene ahí, ¿no? Entonces esto es lo que veríamos mañana a las 2. Sí, perfecto, bien. Entonces aquí le dejamos, también porque siento que lo de los grupos funcionales, como que siento que es luego a veces un poco de mucha información, porque pues como no hemos visto acerca tanto de la nomenclatura, y meten nuevas reglas de nomenclatura con los grupos funcionales, siento que se hace difícil, ¿no? Sí estaba pensando eso. Según yo es corto porque incluso no son tantas diapositivas, pero sí es bastante en explicar cómo se da la regla de la nomenclatura de cada uno de estos, ¿no? Por eso yo digo que según es corto el tema, pero a la vez de que se da, no es tan corto, ¿no? No está tan fácil. Entonces mañana empezamos con esto, ¿no? Les voy a dejar también para complementar videos y demás cosas sobre este tema y acerca de las entalpías de formación y ley de Hess y todo eso, para que ahora sí pues estén listos para hacer su examen el día sábado, los que vayan a hacer el día sábado, ¿no? Que dicen que por lo menos creo que aquí no hay nadie. Sí, pásalo si quieres. Pásalos y los revisamos. Porque no, sí, estos ejercicios, estos últimos de termodinámica, sí están difíciles, porque a la hora de que uno los checa, a veces hay reacciones que no sabes de dónde salen. O a veces como se sacan de tablas, no tienes exactamente la, la reacción que tú estás utilizando. Entonces necesitas utilizar otras entalpías de formación de otras cosas. Entonces, eso complica, o sea, como se hacen de tablas, eso complica a veces el hacer este tipo de ejercicios. Aunque te los den todos, o sea, aunque te los den, incluso también el hecho de ordenar las entalpías para hacer la suma y demás, también se complica, no es tan fácil. Yo siento que esta es una de las partes más difíciles, eh, incluso a veces un poquito más que la parte, por ejemplo, de estequiometría, que son puros cálculos, ¿no? Porque la estequiometría pues se hace con cálculos de regla de tres y demás, pero aquí tienes que pensarle para ver cómo acomoda, cómo balanceas la ecuación, si no te la dan balanceada, y después de cómo hacerle con los un medios
o 7 medios o demás para hacer este tipo de cosas, este tipo de cálculos. Entonces, pues aquí les dejamos y cualquier duda, preguntas que les vayan saliendo ahorita de esta parte de los grupos funcionales o demás, o ahorita que, o mañana que veamos la termodinámica, pues me van diciendo, ¿no? Yo siento que a lo mejor de ese tema sí salen algunas dudas, pero pues siento que todavía tienen tiempo para compensarse eso, ¿no? Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, chicas. Gracias, profe. Hasta luego.